Indudablemente tener frente a mí a Imatel era algo que en ese instante para mí era una sorpresa. Sin embargo, la energía que transmitía hacía que brotara de mi interior el real sentir, ¿no? Por primera vez podía experimentar ese real sentir, y que era estar en ese instante conectándome con una energía que no correspondía en su tiempo. Indudablemente Imatel tenía muchas cosas que comentar. Entre otras cosas nos mencionaba que en el ADN de aquí en la Tierra, en la tercera dimensión, había habido una intervención, es decir, se habían insertado códigos de aquellas civilizaciones altamente avanzadas en tecnología, pero que habían olvidado en el tiempo, habían perdido sus emociones producto de una serie de circunstancias que habían ocurrido, y por lo tanto no podían experimentar el sentido. Y que también habían civilizaciones por el otro lado que habían logrado un alto avance tecnológico, pero también habían sido sabias en conocimiento, en información, pero que por algún propósito también de justamente ese avance habían olvidado lo que vendría a ser este real sentir, la posibilidad de poderse conectar conscientemente con la energía del amor, del cosmos. Y fue así entonces que insertaron en el ADN de la humanidad códigos que tienen que ver con la ira, la violencia, la mentira, el engaño, la pena, la tristeza, la depresión, la dependencia, pero también nos indicaba que habían códigos que habían sido insertados ligados a la sabiduría, al conocimiento, a la inteligencia, a la felicidad, a la alegría, a la imaginación, a la creatividad, al don del verbo, al don de la sanación, al de la telepatía, al de la clarividencia y muchas otras facultades más que estaban dentro precisamente de este ADN humano. Por tanto, nosotros teníamos la posibilidad de aquí en la tercera dimensión de poder ser conscientes de que teníamos ambos códigos y que podíamos trascender. Y podíamos trascender esto, comenzar a conocernos internamente, cómo éramos, cómo pensábamos, cómo actuábamos, cómo hablábamos, y a partir de ahí encontrar una explicación a nuestro propósito aquí en la Tierra. Ella nos decía, Imatel, este ser intraterreno perteneciente a la Hermandad Blanca de origen atlante, en las grutas de Carañahui, el 21 de marzo del año 2004, que habían tres claves muy importantes. Una clave en el ADN tenía que ver con el recuerdo. Es decir, nosotros podríamos saber quiénes somos, qué tenemos que hacer, de dónde hemos venido. Y también decía que había una segunda clave que tenía que ver con la redención. La Tierra era un planeta redentor y por lo tanto, con las características necesarias para aplicar aquí el perdón, la misericordia, pero sobre todo el amor. Y que esas red en acción estaban bordeando el planeta Tierra. En el caso de estas tierras sudamericanas, esta red energética vendría a estar representada por la línea del Capac Ñan, o camino antiguo de sabiduría, que recorría los territorios actuales de las repúblicas de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México. Para el caso del Perú, conocida como Capac Ñan; para el caso de Ecuador, conocida como Inti Ñan; para el caso de Colombia, como la red Chibcha o el Dorado; y en el caso de México sabemos que era el Quetzalcóatl. Y así podríamos encontrar analogías en distintas partes del planeta. Lo cierto es que también Imatel, este ser intraterreno, con mucha paciencia y mucha tolerancia nos continuaba informando de que en el ADN habían códigos que tenían que ver con nuestro nombre personal o nuestro nombre cósmico, claves que tenían que ver con los cristales de cesio, claves que tenían que ver con el disco solar, claves que tenían que ver con el tiempo, la máquina del tiempo, claves que tenían que ver con la parte plasmática, claves que tenían que ver con los colores, con la pintura, con los símbolos, claves que tenían que ver con la sincronización de las energías. Todo esto nos daba a entender entonces que en el ser humano había un propósito superior, y que nos explicaba que si nosotros podíamos entender la secuencia de los códigos del ADN del 1 al 7, 7, 14, 21 y sucesivamente, podíamos encontrar fácilmente que determinados números de los códigos estaban relacionados con cada uno de los cuerpos del ser humano, con cada uno de los chakras del ser humano y con cada uno de los niveles de conciencia, y que podíamos hacer prácticas de activación de cada uno de esos códigos y cuyo objetivo iba a ser despertar ese gen crístico. Lo que entendimos en ese instante es algo simbólicamente como de esta manera, ¿no?
Es como que el hombre tuviera su centro en el corazón su centro en la sangre su centro en la célula su centro en el cromosoma su centro en el ADN su centro en la parte genética, y en lo profundo de la parte genética está el gen crístico que nos permite conectarnos desde la tercera dimensión hacia la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión.